César Vallejo fue el más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú. Pero no muchos saben que su éxito se debe a la importante labor que desempeñaron dos de las mujeres que él más amó en su vida. Estamos hablando de su esposa y su madre. Su esposa, Georgette Philippa, y su madre, María de los Santos Mendoza. Nosotros daremos a conocer el papel importante que jugaron estas dos damas en la vida de nuestro poeta, y asimismo resaltar su gran labor como madre y esposa. César Abraham Vallejo Mendoza, quien vio la luz un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad del Perú, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurronero. Fue el menor de 12 hijos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue sacerdote mercedario. La niñez del poeta peruano fue muy dura, pues el hambre y la pobreza eran parte de su vida, pues es de ahí de donde existen tantas referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros versos. Inició sus estudios universitarios en el año 1910, cuando se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos, abandonó su carrera. En 1913, nuevamente retorna a sus labores universitarios. Asimismo, en el año 1915 se gradúa como bachiller con la tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, pues la muerte de su madre fue desgarradora para el poeta, su madre muriendo en Lima y él tan lejos con el dolor de no poder visitarla. César Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración y orgullo. Tras una vida llena de sufrimiento en el Perú, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llega a la ciudad de París en el año 1923, con la edad de 31 años, donde vivió del periodismo y siendo traductor, pues la falta de apoyo en nuestro país lo obligó a tomar medidas extremas para quedarse. Además encontró una de las parejas sentimentales más importantes, que lo ayudó en la carrera como literato. Falleció un Viernes Santo del 15 de abril de 1938, en París, la misma ciudad en donde hoy reposan sus restos mortales. María de los Santos Mendoza Gurronero nació el 1 de noviembre de 1850, siendo hija del sacerdote español Baltasar Joaquín de Mendoza y la señora nativa María Catalina Gurronero. Los padres del poeta César Abraham Vallejo Mendoza fueron oriundos de Santiago de Chuco, no Chimú como manifiestan algunos biógrafos vallejianos. Se conocieron, se enamoraron en su lugar natal Santiago de Chuco, llegando a contraer matrimonio religioso el 22 de junio de 1867 con Francisco de Paula Vallejo Benítez, que en aquel entonces tenía 27 años de edad, y la joven María de los Santos Mendoza Gurroneros, de 17 años de edad, 10 años menor, unión que se celebró en la iglesia matriz de la ciudad por el párroco José Mercedes Deza. Los recién casados se mudan a vivir en una casa céntrica del pueblo, de propiedad de los padres de la señora Mendoza. Fue la que al mismo tiempo heredó, y ahí nacieron los 12 hijos, siendo el poeta el Shulka. Se le denomina Shulka al último de todos. María de los Santos Mendoza Gurronero se dedicó a su casa,
siendo una buena madre, cariñosa, afectiva con todos sus hijos, a quienes conocía muy bien cada uno de sus fortalezas y talentos. Los apoyaba en el desarrollo de estos. Vallejo dedicó a su madre en su poemario Los Heraldos Negros y en Trilce. María de los Santos falleció después de tener un proceso de fiebre que se le declaró en el mes de julio, para complicarse después en una enfermedad dolorosa y mortal. En su época se le denominaba angina de pecho. María de los Santos Mendoza Gurroneros murió el 8 de agosto de 1918. Georgette Mary nació el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Jean, Philip Parr y Mary Travers. Conforme ella iba creciendo, sus padres tomaron la decisión de enviarla a Bretaña para que realice sus estudios primarios y secundarios en el colegio de Sévigné de Vitré, que culmina en 1922. Luego de ello, viajó nuevamente a París para trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con Madame Bayrou y Madame Lambin constituían el llamado Grupo Real, pues diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Así como también viajó a Londres para proseguir su formación educativa, pero eso no duró mucho, ya que años más tarde retornó a París, y es ahí donde continúa sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español, ya que de día trabajaba como costurera. En 1926 conoció a Vallejo. En ese entonces él tenía una relación con Henry Mace, pero al año siguiente, al caer la noche, Georgette se encuentra por fin frente a frente con César Vallejo. Es ahí donde Henry Mace y César Vallejo terminaron su relación, donde Vallejo le propone a Georgette iniciar una vida juntos, pero ella aún no le da una respuesta, ya que sus padres no estaban de acuerdo con ello, porque decían que él no podía darle una vida económicamente estable. 2 años después, sus padres fallecieron y le dieron una millonaria herencia, y es ahí donde empieza a convivir con Vallejo. Su mayor labor de Georgette fue sin duda la de conservar y difundir las obras póstumas de Vallejo, cada obra de manera individual o bien formado. Sus obras fueron Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas en prosa, Poemas humanos y España, Aparta de mí este cáliz. La importancia de las mujeres en la vida de César Vallejo. En la vida del poeta César Abraham Vallejo Mendoza se presentan 2 mujeres importantes, su esposa y su madre, Georgette Philippa Travers y María de los Santos Mendoza, que influyeron bastante en la vida del poeta, tanto en la parte psicológica, cultural y social. Su esposa, Georgette Philippa Travers, fue un pilar muy importante de la vida del poeta peruano, ya que ella fue quien le brindó apoyo moral y amor, porque siempre estuvo en todos los momentos de César Vallejo, ya sean difíciles o momentos de gloria. Uno de los momentos difíciles, por ejemplo, es cuando Vallejo fue rechazado por muchas personas por el hecho de tener una inclinación política marxista, pero Georgette siempre estuvo con él, apoyándolo y respetando sus decisiones. Georgette fue una persona que respetó bastante al poeta, e incluso cuando él falleció, preservó su legado y se encargó de publicar, difundir muchas de sus obras. Ella también fue una fuente de inspiración en varios de los poemas del poeta, como por ejemplo Palmas y guitarra y De disturbio en disturbio, entre otros. La madre del poeta, María de los Santos Mendoza, también fue una fuente de apoyo psicológico y constructivo. Ella se encargó de brindarle la mejor educación posible con respecto a sus valores y buena conducta, las cuales siempre destacaron en sus hechos a través de su historia. Por ello, él logra muchos de sus objetivos.
El poeta también destacó a su madre como una musa para varias de sus valiosas creaciones literarias, como por ejemplo el poemario más famoso, Trilce, que está compuesto por 77 poemas. Dentro de este poemario, en 19 poemas, el poeta peruano repite varias veces la palabra madre. Estas son características fundamentales que destacan la importancia de la mujer en la vida y obra de nuestro poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza. Basándonos en la importancia de la mujer en nuestra actualidad, podemos distinguir grandes diferencias muy relevantes, entre las cuales se aprecian principalmente a los derechos, puesto que antes los derechos que se emanaban eran siempre a favor del hombre y él era capaz de ejercer la supremacía, mientras que la mujer, por el contrario, era aquella que obedecía, siempre se hallaba sumergida, marginada en muchas ocasiones. Pero todo esto ha ido evolucionando en cuanto al género femenino y hoy por hoy se observa que las mujeres no son como las mujeres de antes, porque como observamos el empoderamiento que ha obtenido la mujer y esa valentía que es la que ahora caracteriza a la mujer. Es así que las mujeres en esta época se desenvuelven de una manera mejor, adquiriendo mucha más libertad, confianza. Y si nos remontamos y nos enfocamos a las mujeres en la vida de nuestro autor, podremos hallar a Georgette, su esposa, y a su madre, que haciendo una comparación se puede evidenciar de que, por ejemplo, la madre era la que desenvolvió un papel muy importante. Sin embargo, también tenía o seguía esos mismos prototipos que antes habían surgido. Por ejemplo, se le puede distinguir como una mujer hogareña, dedicada a la labor de la crianza de los hijos, a la alimentación, entre otras cosas. Ahora, si en ese sentido también observamos a Georgette, pues la esposa de nuestro reconocido autor era una mujer inteligente, muy valerosa y sobre todo amaba mucho a Vallejo. Tanto fue así que dio lo posible para poder preservar el legado de su querido esposo. Y es así como se puede llegar a hacer una síntesis en todos los cambios que han transcurrido desde la época del vanguardismo hasta la actualidad. Vallejo refleja todos sus anhelos y da un giro en torno a su hogar y a su tierra natal y a su prójimo ecuménico. En el hogar de la familia nuclear en Vallejo es inéddoque. En su hogar, la casa de la infancia se inmortaliza y se recrea en el autor de poemas humanos. El alimento físico y espiritual es fundamental de la función del hogar y de la familia en César Vallejo. La madre es la esencia del hogar y la mujer que alimenta físicamente y emocionalmente.